Vamos a abrazarnos y porque podemos estar en este lugar, alabando y glorificando y exaltando su santo y su precioso nombre, que eso es a lo que nos ha llamado. Pues yo no quiero perder esa unción fresca que tenemos y esa maravillosa presencia del Señor, así que ahí donde usted está, mi hermano, incline su rostro. Y vamos a orar. Y vamos a decir solo una cosa, una oración muy personal. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, oh Dios. Y queremos habitar bajo tu abrigo y morar bajo tu sombra. Porque Dios, entendemos que no hay nada más grande en los cielos que tu misericordia. Aquí estamos con nuestras debilidades, con nuestras situaciones, con nuestros problemas, con nuestras inquietudes, con nuestras preguntas y nuestras dudas, como decía el hermano. Pero aquí estamos, Señor, delante de tu trono, de ese trono maravilloso de donde emana toda gracia y todo amor y toda misericordia para nosotros. Señor, háblanos con tu palabra. Edifícanos con tu palabra, Señor. Señor, desde que salimos de nuestros hogares y caminamos hacia este lugar, veníamos con el deseo de adorarte, de alabarte, de glorificarte. Pero, Señor, hay algo tan importante para ti. Y es el hecho, oh Dios, de que nuestras vidas, de que nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestras motivaciones estén delante de ti como lo fragante, oh Dios. Examínanos. Y mira si hay en nosotros caminos de maldad, como decía el salmista. Y danos la fuerza, Señor, a través de tu palabra, de poder vencer las tentaciones, de poder desalojarnos y despojarnos de todo aquello que no te agrada. Porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos liberta, porque tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Y aquí estamos, Señor. Te hemos dicho tantas cosas al ser criados por el grupo de alabanza, oh Dios. Pero más que decírtelas, queremos vivirlas cada día de nuestras vidas. Úsanos, Señor. Úsanos en tu pueblo. Úsanos a donde quiera que vayamos, oh Dios, para dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia. Señor, es bueno reunirnos, es bueno abrazarnos, es bueno compartir. Pero, Señor, hay un mundo que se pierde allá afuera. Hay un mundo, Señor, que no te conoce. Y hay millones y millones de almas que se están yendo sin ti. Ayúdanos a ser esos voceros y esas atalayas delante de ese pueblo, Señor, delante de su oscuridad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra en la primera carta del apóstol Pedro. Saludamos de nuevo a mi hermana y le damos gracias a Dios porque ya está por acá. Y creemos que siga siendo parte de nosotros y que pueda ser edificada con nosotros junto con su esposo. Saludamos también a los que nos escuchan en línea. Como siempre le decimos, anhelamos que la palabra sirva de edificación también para ustedes y que puedan disfrutar y gozarse ahí en medio de
donde quiera que estén escuchándonos, y que puedan tomar las decisiones sabias y correctas para la vida en el Señor. Que damos gracias a Dios también porque sabemos que hay personas que nos están siguiendo en línea, que incluso a veces preguntan a qué horas es las prédicas y eso, y le damos gracias a Dios porque el pueblo se está edificando y en el nombre del Señor. Vamos a la carta de Primera de Pedro, si ya la tienen, está despuésito de Santiago, creo, al final del Nuevo Testamento. Si la tiene, póngase de pie para reverencia de la palabra. Y vamos a leer en el capítulo 2, del 1 al 10. Y dice el Señor así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta primera carta del apóstol Pedro, que nosotros sabemos originalmente se llamaba Simón, y que fue el Señor Jesús el que le cambió el nombre. Pedro en griego y Cefas en arameo, que significa piedra. Y no me imagino que, yo es que me imagino, ¿no? La Biblia no dice eso, pero que le puso ese nombre que significa piedra por ese carácter tan fuerte que tenía nuestro hermano Pedro. Y esta carta fue escrita más o menos por los años 62-64 después de Cristo. Posiblemente unos 3 o 4 años antes de que el apóstol Pedro fuera sacrificado. La tradición y algunos eruditos o algunos estudiosos nos dicen que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón y que murió crucificado con su cabeza hacia abajo porque él así lo pidió, considerando que no era digno de morir como había muerto su Señor. Y esta carta la escribió para motivar a las iglesias, a los creyentes de las iglesias de Asia Menor, que en ese tiempo era una colonia romana
y que ahora es todo lo que es Turquía, a que vivieran una vida santa, una vida firme y una vida sostenida en la esperanza del regreso de Cristo, mientras ellos sufrían la situación y la persecución en que estaban viviendo. Que vivieran una vida de modelo, aún en medio de circunstancias difíciles, para que otros pudieran ver en ellos reflejados al Señor. Que no consideraran tanto el sufrimiento porque el Señor sufrió y padeció, quizá hasta donde nosotros no vamos a poder padecer nunca, pero el Señor, después de haber sufrido, de haber sido muerto, resucitó y ahora está glorificado a la diestra del Padre. Y eso nos enseña que los sufrimientos son pasajeros. Ahora sufrimos, mañana estamos gozosos, el sol sale ahora y mañana sale la noche, pero dice el apóstol Pablo, y Pedro en este caso, que lo que nosotros sufrimos no es comparado con la gloria que nos espera al final de nuestras vidas. Así que esa fue la intención y el propósito y el objetivo con que él escribió esta carta. Ahora bien, mis amados hermanos, uno puede decir cómo esta carta escrita hace unos miles de años atrás puede ayudarnos ahora, o podemos aplicarla a nuestra vida. Y nosotros sabemos, porque no nos es oculto, las noticias vuelan, las informaciones llegan, de que el mundo está viviendo ahorita en una situación que estamos en el umbral, de que hay un rechazo casi ya descubierto y sin ningún tapujo, como dicen por ahí, a las palabras del Señor, a la persona de Jesucristo. Y no solo es un rechazo, hay una burla. Y que el mundo está haciendo a un lado completamente todos los preceptos bíblicos. Y que está yendo en un declive cada vez más profundo hacia abajo. Y por ahí en el mundo encontramos un montón de personas, mis amados hermanos, millones de personas que están buscando una identidad, que no saben quiénes son. Hay personas que no saben si son hombres o mujeres ahora, que no sé. Y las autoridades y las leyes dicen que ya no le van a poner a la partida de nacimiento que es niño o niña. Lo van a dejar en blanco para que esperar hasta que él ya sea adulto y que decida qué es lo que es. Así estamos. El mundo está confundido. El mundo anda de acá para allá buscando algo de sentido de pertenecer a algo, pero no quiere pertenecer a algo que le controle y que no le permita hacer lo que ellos quieren. El mundo anda buscando ese sentido de propósito en la vida. Y hacen una cosa ahora y hacen otra mañana y nada les parece bueno, nada les parece bonito. Así que, mis amados hermanos, es triste y es doloroso. Y a veces no quisiéramos decirlo y se nos hace duro aceptarlo. Pero dentro del mundo cristiano evangélico hay personas que están igual que el mundo. Hay personas que vienen a la iglesia, levantan la mano, comparten, pero no sienten que su vida tiene un impacto profundo por el evangelio del Señor. Y por lo tanto viven una doble vida. Acá son cristianos y una vez que dejan esa puerta, allá viven como vive el mundo y hacen lo que hace el mundo. Y es triste que estas personas no tienen propósitos en la vida. Igual que el mundo, van de acá y van para allá y no se centran en ningún lugar. Porque nada les acomoda, porque nada les parece, porque no es lo que ellos quieren, porque no es lo que ellos buscan. Y viven un evangelio que nosotros a veces decimos, un evangelio liviano. Y como viven un evangelio liviano, no pueden llegar a entender la profundidad de algunas verdades que la palabra nos revela. Verdades que son poderosas, que son asombrosas, que son únicas. Y una de esas verdades que es un poco difícil de entender para el hombre allá afuera es que el creyente
Cada uno de los creyentes ha sido apartado, conocido y separado por Dios aún desde antes de que estuviera en el vientre de su madre con propósitos para ser parte del plan eterno de Dios. Eso es difícil de entenderlo. No pueden entender que el creyente ha sido cuidadosamente separado y puesto en un lugar con un propósito, con una misión y con una identidad espiritual inigualable. No pueden entender eso, que somos parte de un plan eterno. No pueden entender que no somos espectadores o que no somos gente pasiva sentada solo escuchando o oyendo las cosas del Señor. Que no somos algo suelto o que no somos piezas a la deriva. Que somos parte de la estructura espiritual que el arquitecto divino está construyendo como su morada. Y el apóstol Pedro en esta carta, lo primero que hace es recordarle a estos cristianos que están en persecución y que están sufriendo, ¿quién es Cristo? ¿Y por qué te poner esperanza en Cristo? ¿Y quiénes son ellos en Cristo? Y él usa una imagen literaria. Cuando digo imagen literaria, es una figura literaria muy bonita, que es una comparación, un símil. Cuando hablo de metáfora, símil es una comparación. Y él usa esta comparación y dice, ustedes son piedras preciosas. Ustedes son parte de un templo espiritual en construcción, cuyo fundamento, cuya base es Jesucristo mismo. Y cada uno de ustedes tiene un propósito, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, en esta tarde, en esta noche, vamos a tratar de vislumbrar un poquito, porque el tiempo es tan corto y estas cosas a veces son tan profundas, lo que significa estar en Cristo, lo que significa ser una piedra viva y las implicaciones que esto tiene en cada una de nuestras vidas personalmente y en la función que cada uno de nosotros como creyente tiene dentro del cuerpo de Dios. Y en el pasaje que leímos hay varias cosas que podemos dilucidar. En los primeros 3 versículos el apóstol nos muestra algo que tenemos que dejar, nos muestra algo que tenemos que desear y nos habla de por qué tenemos que dejar y desear esas cosas. Luego continúa hablando y nos hace un llamado, una motivación a tomar una decisión y hacer un movimiento. Y luego nos habla de hay 2 personas en el mundo, los que creen y los que no creen, así como el Salmo 1, ¿se acuerdan? Que tiene 2 personas, los que no se han sentado en la silla de escarnecedores y los que se deleitan en la palabra del Señor. Pues acá es de los que creen y los que no creen. Y luego entonces, al final, la porción que leímos nos habla de una función santa a lo que nosotros hemos sido llamados. ¿Pueden abrir sus Biblias en el pasaje que leímos, por favor, para que puedan seguirme? Amén, gloria a Dios. Vamos a usar la Biblia del hermano porque está más grandecita para mis ojos tristes. Y ¿saben qué me encanta? Porque el apóstol Pedro en el primer capítulo, él le empieza a decir a esta gente, ¿saben qué? Hay una esperanza viva que es Cristo, una herencia única. Y luego les hace un llamado a vivir una vida eterna. Y cuando termina la última frase del primer capítulo dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que, mis amados hermanos, esta es la palabra que por el Evangelio se les es anunciada. Es palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de piedras vivas en edificación. Piedras vivas en la casa de Dios.
Ese es nuestro mensaje. Y lo primero que el apóstol dice, desechando, el verso 1, desechando. ¿Qué es desechar? Rechazar, renunciar, menospreciar, quitármelo porque no lo quiero cerca de mí. Eso es desechar. Porque no me conviene, porque no me gusta, porque ya no me sirve o porque no me hace bien. Cualquiera de las cosas nos lleva a desechar. ¿Y qué es lo que tenemos que desechar? Tenemos que desechar toda malicia. ¿Y qué es la malicia? La malicia, mis amados hermanos, es algo que nosotros los humanos usamos mucho para de una manera velada, de una manera como sutil, de una manera como te lo digo, pero para que lo entiendas, hacemos o decimos algunas cosas con la intención de dañar a otros, de hacerle daño a otros. Y luego dice, ¿qué más? ¿Qué tenemos que desechar? Engaño. ¿Y qué es el engaño? El engaño es falsedad, es distorsionar la verdad. ¿Para qué? Con el propósito también de hacerle daño a otro, de molestar a otro, de burlarnos de él o de hacerle el juego, como decimos. ¿Qué otra cosa tenemos que desechar? Hipocresía, falsedad, aparentar lo que no soy, decir lo que no siento, hacer lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque me conviene, para que me miren bien, porque me beneficie. ¿Y luego qué más? Envidia. Y la envidia, la palabra dice que es un pecado de la carne. Y la envidia, fíjense bien que la envidia es un pecado de muerte física y espiritual, porque la envidia puede ser más bien el producto de nosotros ser hipócritas y de nosotros ser engañadores. ¿Por qué? Porque por envidia es que le tratamos de hacer daño a otra gente. Envidiar es desear lo que otro tiene y no solo desearlo, porque sí es bueno desear lo que otro tiene. A mí me gustaría tener toda la sabiduría que Pablo tiene, pero ahí no hay una envidia. Hay una envidia cuando yo deseo lo que aquel tiene y entonces lo critico y vengo y hablo con hipocresía, etcétera, etcétera. Así que, ¿y después qué más? Toda distracción. ¿Y qué es distracción? Todo aquello que me aleja de las cosas del Señor. ¿Qué lo distrae a usted, mi amado hermano? Cuénteme, de las cosas de Dios. Cuéntenme, ¿qué lo distrae? Las amistades. A veces las amistades. El teléfono, la televisión, el trabajo, la familia. ¿Qué más nos distrae? Nuestros afanes, la limpieza de la casa. ¿Qué más nos distrae de las cosas de Dios? Nuestros deseos, nuestros anhelos. Tantas cosas que si nos ponemos a enumerar, amanecemos aquí y seguimos enumerando. Así que hay que desechar todo eso. Y el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, él no usa la palabra desechar, él dice la palabra despojarse. Y despojarse viene a ser sinónimo de desechar en el sentido de que despojar significa quitarse. Quitarse algo para ponerse otra cosa. Desechar algo, menospreciar algo, me lo quito porque lo menosprecio, porque no me gusta, porque lo repudio, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que Pablo dice en muchas ocasiones, despojados del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo hombre. ¿Por qué dice Pablo que hagamos eso? Porque en Cristo ya somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Y todo lo viejo y todo lo pasado es hecho nuevo. Así que, mis amados hermanos, tenemos que movernos a desechar todas estas cosas. Pero hay otra cosa que el apóstol nos dice ahora, después de que desechemos todo eso, que dice en el 2, desead. ¿Qué tenemos que desear? El alimento espiritual. ¿Usted ha visto un recién nacido cuando le dan la leche? Usted lo ha visto, ¿verdad? Usted sabe cómo llora. Grita, mueve sus manitos, mueve sus pies hasta que no tiene su biberoncito.
Pues de esa manera el apóstol dice que nosotros debemos desear ese alimento espiritual y no adulterado. No adulterado. ¿Y el alimento espiritual cuál es? La palabra de Dios. Esa maravillosa palabra de Dios. Esa palabra que nos lleva a salvación. Esa palabra que nos lleva al Salvador, que nos lleva a quien nos justificó. Debemos anhelar esa palabra porque esa palabra es la que nos da sabiduría para salvación. Porque la palabra dice, ella misma dice, que la escudriñamos porque nos parece que en ella hay sabiduría para salvación. Que debemos anhelar esa palabra porque es la que nos limpia. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en una ocasión, ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra. Porque la palabra es la que nos limpia. ¿Y por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por fe. ¿Pero por qué viene la fe? ¿Por oír qué? En otras palabras, o en una manera bien contextual. Si no hay palabra, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Así que la salvación viene por el oír la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a traer la fe, porque es la que nos revela la verdad, es la que nos revela la voluntad profunda de nuestro Señor y nos va a llevar a vivir conforme a ella. Así que, y no estoy hablando, mis amados hermanos, no estoy hablando de el conocer toda la palabra de memoria, de pe a pa, como algunos se la conocen. Gloria a Dios y el Señor les bendiga esa memoria. No estoy hablando de saber poco. Tampoco estoy hablando de años en iglesia. Porque el conocimiento o la cantidad de conocimiento o la cantidad de años en iglesia no siempre nos va a garantizar una madurez espiritual que nos conduce al Cristo que nos salva. Eso no estoy hablando de eso. ¿Saben de qué estoy hablando? De una relación profunda, íntima, con nuestro Señor y Salvador a través de su palabra. Cuando nosotros, por estudiar y leer su palabra y hacerla el tesoro de nuestras vidas, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como decía el salmista, de día y de noche me deleito en tus mandamientos. Cuando nosotros hacemos eso de la palabra, mis amados hermanos, entonces nosotros podemos desechar todo aquello que leímos al principio, a través de esa palabra. ¿Quién de ustedes se acuerda cuál fue el reto del Señor en el mensaje del Año Nuevo? Silencio total. El mensaje del Año Nuevo no fue un mensaje de María, fue un mensaje de Dios. Y el mensaje y el reto del Año Nuevo era que hiciéramos de Dios el centro de nuestras vidas durante todo este año. Que pusiéramos a Dios la prioridad de nuestras vidas y que todo el resto Dios nos lo iba a dar. Ese fue el reto del Año Nuevo. Esas palabras resuenan en mi mente todavía y tengo mi diario donde anoto ocasionalmente algo que yo estoy haciendo con el propósito de que Dios sea el centro de mi vida. Y al final del año nos vamos a evaluar. Escriba, hermano, escriba sus cambios, escriba sus evoluciones en su vida, para que usted tenga un diario de cómo usted puede ir mejorando poco a poco. Porque esto es lo que la palabra quiere de nosotros. Ahora bien, si tenemos la palabra, si deseamos la palabra y la tenemos, si nosotros desechamos todo lo de atrás, ¿por qué podemos hacerlo eso? En el verso 3, ¿qué dice el apóstol? ¿Cómo podemos gustar y desechar todo eso? Si es que habéis gustado y disfrutado ¿de qué? De las bondades del Señor. Mi amado hermano, ¿ha usted disfrutado de las bondades de Dios? ¿Ha usted experimentado el cuidado de Dios?
¿Ha usted experimentado la provisión de Dios en momentos en que no tenía ni qué comer? ¿Ha experimentado la respuesta de Dios en segundos, en momentitos en que usted tenía un problema y Dios estuvo ahí? ¿Ha experimentado el cuidado de Dios en su vida en alguna circunstancia, en alguna cosa? ¿Ha experimentado la gracia de Dios en cómo Dios ha organizado y ha llevado su vida? Porque si usted lo ha experimentado, mi amado hermano, usted tiene que ser agradecido. Usted tiene que ser agradecido con Dios. Y usted tiene que desechar todo eso que no le gusta a Dios. Y usted tiene que buscar la palabra de Dios. Y seguimos entonces. La pregunta aquí sería, mi amado hermano, y yo le voy a dar un segundo, 2, 3 segundos de silencio, para que desde ahora vaya pensando. Cierre sus ojos. ¿Habrá alguna cosa en su vida que hoy, usted tenga que dejar para permitir que Dios edifique su vida? Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Seguimos avanzando. En el verso 4. ¿Qué dice el Señor? Acercaos. Aquí hay una motivación. Y esta motivación implica una determinación, una acción y una decisión. Blanquita, acérquese. Blanca puede decir, no, yo aquí me quedo, yo no me muevo. Yo me acerco. Pero también puede pararse y caminar y acercarse. Hay que determinar. Hay que moverse. ¿Y qué nos dice? Que nos acerquemos a Él. ¿A quién? ¿Quién es la piedra viva? A Cristo. Él es la piedra viva. Aunque ciertamente, dice, fue rechazado por los hombres, pero es escogido y es precioso para Dios. Amén. Aleluya. Y esa palabra de que fue rechazado la piedra y que fue puesta como piedra angular, allí mismo en su pasaje, ya lo perdí yo, déjame ver si lo tengo acá. En su pasaje, mi amado hermano, en el 6 dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo a Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Y saben quién dijo eso antes, muchos siglos antes, muchos años atrás? El profeta Isaías. Y el Salmo 188, 22 nos deja bien claro que esa piedra angular, escogida y preciosa por Dios, fue rechazada en el Salmo 188, 22. Ahora bien, ¿qué dice, por ejemplo, Primera de Corintios 3:11? Que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es el fundamento que Dios puso? ¿Quién es el fundamento que Dios puso? ¿Quién es esa piedra angular que sirve de base y sobre la cual todo, absolutamente todo debe construirse, y muy particularmente nuestra vida espiritual? Jesucristo. Aleluya. Él es el fundamento. Gloria a Dios. Él es la base. Sí, es su nombre. Ahora fíjense bien. Los judíos tenían un templo. Allá en el desierto era una carpa, pero ahí se manifestaba la Chequina, la presencia y la gloria de Dios. Y ahí era donde Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Para el tiempo de Jesús, ese templo había sido construido con piedras, ya con bloques, pero ya la presencia y la gloria de Dios no estaba ahí. Porque lo que había en ese templo era una serie de religiosidades, una serie de costumbres, una serie de, ¿cómo decimos? De creencias,
y una serie de situaciones que el hombre el que había creado. Entonces, ahora, ¿quién es el templo? Jesús. Y esto la palabra lo dice. Saben que en Juan 2, 19, 22, 20, 22, el Señor mismo dice, es destruir ese templo. Yo puedo destruir ese templo hecho por manos de hombres. Y en 3 días yo voy a levantar un templo que no es hecho por manos de hombres. Y cuando los que acusaban a Jesús llegaron allá en Marcos 18, 15, 58, 14, 58, perdón, ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros oímos a ese hombre decir que él iba a destruir el templo, que lo hicimos nosotros con nuestras manos y que él lo va a construir en 3 días. Y la gente no entendía y lo acusaron. Pero cuando Jesucristo resucitó al 3er día, ¿qué pasó? Hasta sus mismos discípulos recordaron la palabra que él había dicho y se dieron cuenta de que el templo que el Señor estaba hablando no era del templo físico que estaba allá, sino era de su cuerpo, que es ahora el templo. Y ese templo que en los judíos era la conexión entre el cielo y la tierra, había dejado de ser eso y ahora la conexión entre el cielo y la tierra es nuestro Señor Jesús. Ahora el camino al Padre es Él. Ahora el único intercedor entre los dioses y los hombres es Él. Ahora el pan de vida es Él. Ahora Él es el que nos lleva de regreso al Padre. Ese es el templo que Dios está construyendo. Un templo espiritual, no un templo de hecho de piedras literales o de rocas literales. Y ese templo, mis amados hermanos, es donde el Señor Jesucristo lo instituyó desde que se fue a establecer un templo espiritual, una casa espiritual donde Él va a morar. Y fíjense bien, y yo les voy a contar una historia para que vayamos entrando ya a nuestro tema. Había una catedral antigua, muy antigua, hecha de piedras, una piedrita sobre otra, una piedra sobre otra, bien colocaditas, parecían perfectas, parecían todas iguales y las mirabas así. Y cuando le preguntan al arquitecto, pero óigame, ¿cómo hizo para hacer esto? Y dice, bueno, las piedras las moldeo, yo las pongo de una manera cuidadosa para que se vean iguales. Pero lo importante es que ellas están puestas para sostener una edificación, para hacer una construcción más grande de lo que ellas mismas son. Porque las piedras en sí no son nada. Una piedra aislada, separada, 2 o 3 o 4 no son nada. Pero las piedras ubicadas, bien puestecitas, ordenadas en el lugar correcto, hacen una construcción. ¿Y saben qué? Eso somos usted y yo. Eso somos usted y yo. Eso fue lo que le decía el apóstol Pedro a aquellos hombres que sufrían, que no se olvidaran que ellos eran las piedras vivas del templo espiritual donde Dios va a habitar o donde Dios va a morar. ¿Y por qué hablamos de piedra viva? Porque el estar vivo, el ser vivo, usted sabe lo que significa ser vivo. Eso no está vivo, eso no crece, eso no se mueve, eso no piensa, eso no se relaciona, eso no actúa. Pero el estar vivo es porque pensamos, porque reaccionamos, porque crecemos, porque nos movemos. Y el hecho es, mis amados hermanos, que no podemos subsistir o existir simple y sencillamente como creyentes. El hecho es
que tenemos que tener una función viva y activa en el reino de Dios. Ese es el hecho. Cristo instituyó la formación de una morada hecha por piedras, pero no por piedras muertas, sino por piedras vivas, por almas redimidas. Y les dio a cada piedra una identidad, un propósito, una función y una dignidad espiritual incomparable. Esto implica, mi amado hermano, que estar en Cristo y ser una piedra viva en el templo de Cristo debe de llevar intrínsecamente una vida nueva, una vida espiritual, ya no en la carne, sino en el espíritu. Una vida lavada con la sangre preciosa de Cristo. Una vida apartada de la vana manera de vivir, porque hemos sido comprados no con precio de plata ni de oro, ni con nada que se corrompe. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Una vida nueva, vestidos con la vestidura de la nueva criatura. Una vida justificada, una vida construida a la imagen de Cristo, una vida consagrada para Dios. Una vida donde Dios nos ha edificado y como piedras nos va colocando en la estructura, una estructura del arquitecto del universo, usándolo a usted y a mí para hacer una casa espiritual, una estructura espiritual donde Él pueda morar. Y donde el mundo allá afuera pueda ver su amor, su gloria, su bondad, su perdón, su cuidado para con nosotros. Esos somos nosotros en el Señor, piedras vivas de un templo espiritual donde Él quiere morar. Y si usted puede leer rápidamente Efesios 2:20, vamos a confirmar lo que estamos diciendo. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Léalo, mi hermano, hasta el 22, creo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos confirmando lo que estamos diciendo. En quien ustedes son, ¿para qué? Nosotros para ser morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Gloria a Dios. Y por ahí hay otros pasajes que no los leemos porque, como dije, el tiempo a veces es corto, pero ya más o menos estamos terminando. Y seguimos con el pasaje que leímos ahora. Aquí nos está hablando de Jesucristo y de nosotros como piedras vivas y de Jesucristo como piedra viva y el fundamento. Pero el Señor nos sigue hablando y dice el Señor en el verso 5 que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables, aceptables ¿a quién? A Dios. De esta manera podemos entender, mi amado hermano, que usted y yo no somos parte de la estructura espiritual de ese templo que nuestro Dios construye. Somos también trabajadores dentro de ese templo.
dentro de esa casa espiritual. Y dice que hemos sido llamados a un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables a Dios? Pues nada más y nada menos que la oración, nada más y nada menos que el servicio, que el estudio de la palabra. Y si vamos y usted lee rápidamente Hebreos 13:15, podemos entender más o menos de qué sacrificios el apóstol estaba hablando a estos hombres. ¿Qué sacrificios somos los que ofrecemos o debemos de ofrecer? Hebreos 15, Hebreos 13, ¿quién lo tiene? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sígame, hermano. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuáles son algunos de los sacrificios aceptables a Dios que tenemos que hacer? Alabanza. Saben, hermanos, a veces es difícil mover los labios para alabar a Dios. Tenemos que hacer sacrificios a veces. Venir a la iglesia, congregarnos, a veces tenemos que hacer sacrificios. A veces tenemos que hacer sacrificios para servir a otros, para ayudar a otros. Pero son sacrificios que agradan a Dios. Y todos nosotros hemos sido llamados a eso, a hacer sacrificios aceptables a Dios. Y el pasaje nos sigue hablando acerca de nosotros también. Y dice que hay dos clases de personas. ¿Y cuáles son esas dos clases de personas? Los que creen. Y para los que creen, ¿qué sucede con todo lo que hemos estado hablando? Para los que creen todo lo que hemos estado hablando, Jesucristo es precioso. Es precioso. Mis amados hermanos, si nosotros creemos realmente en que Jesucristo es lo que nosotros decimos, es el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe, el fundamento de la iglesia, Jesucristo es precioso. Amén. Y saben que dice la palabra que el que cree en Él no va a ser avergonzado. Si usted cree en Jesucristo, mi hermano, usted no va a ser avergonzado nunca. Créamelo. El mundo allá afuera lo avergüenza porque el mundo cree de verdad. Cuando el mundo busca una identidad, hemos hablado nosotros ya esto. El mundo cree que ellos son lo que ellos creen que son o lo que el mundo cree que es y vivimos afanados queriendo quedar bien con todo el mundo y Raimundo. Pero cuando usted y yo entendemos que nosotros no somos lo que el mundo dice y que incluso yo no soy lo que yo digo que soy, entonces yo soy libre porque sabe que usted es lo que Dios dice que es. ¿Y qué dice Dios de nosotros? Que somos sus hijos, que somos amados, que somos herederos, coherederos con Cristo. Wow, yo con solo me quedo con el hecho de ser su hija. Con eso me basta. Lo demás, que es bastante y mucho, ya estamos por ahí. Así que, mis amados hermanos, pero el que no cree, al que no cree esta palabra, y le sirve de tropiezo. ¿Por qué? Porque, ¿saben? A veces no queremos entender, pero el hecho de que Jesucristo haya venido, que haya muerto, que haya resucitado, que esté en el cielo y que tenga la promesa que va a venir, ese ha sido un problema para el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vino, ahora hay que tener cuidado. Porque si no hubiera venido, todo el mundo viviera y hiciera como quiera. Seguimos ahí caminando. Es como que yo le pongo una mesa ahí enfrente de ese pasillo. Y nosotros caminamos todos los días por allí, ¿verdad? Y nos movemos para acá y vamos para allá. Y ahí no hay nada, yo voy tranquilamente. Pero ¿qué tal que un día amaneció una mesa atravesada ahí? Me tropiezo en ella. O tengo que buscar la forma de cómo esquivarla. Y eso es lo que ha sucedido. Cuando Jesucristo no estaba, pues allá los judíos tenían el templo de acomodo a lo que ellos querían, a lo que ellos hacían y ponían las reglas y las normas, como les dijo el Señor, hipócritas, paredes planchadas, sepulcros abiertos, que le mandan a la gente a hacer las cosas que ustedes no quieren levantar ni con un dedo. Pero cuando Cristo apareció, la cosa se puso seria, porque ahora hay que cambiar.
Y ahora hay que creer, porque no nos podemos llevar el juego. Miren, mis amados hermanos, si todo lo que la Biblia en el Antiguo Testamento habló de Cristo, desde el momento que iban a hacer, cómo se iba a llamar, cómo iba a vivir, y todo se ha cumplido, y Jesucristo vino y dijo cuando se fue que iba a regresar, yo lo creo. Yo lo creo, mi hermano. Es una realidad, ya el que no quiera creerlo, pero de verdad hay que creer para que estas cosas se vuelvan para nosotros una bendición y una solución. ¿Eh? Ahora terminamos entonces con el pasaje que estamos leyendo y en las últimas partes nos habla ya de la misión santa, del trabajo santo para el que hemos sido llamados. Y en estos dos últimos versos, el 10 y el 9, el apóstol le dice a este pueblo, ¿saben? Gócense, disfruten de todo esto con esperanza en Cristo. ¿Saben por qué? Porque ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son. Lo que les estaba diciendo. Antes Jesús no había venido, o ellos no eran pueblo, pero ahora sí son. Porque antes ustedes no habían disfrutado de la misericordia de Dios y ahora sí. Ahora sí lo han disfrutado. Entonces, como ustedes han disfrutado y ahora son pueblo, entonces leamos el versículo 9. Ahora dice, y me encanta la palabra cuando dice el apóstol más ahora. Es decir, después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que podemos entender, más ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Parémoslo ahí. Somos todo eso. Qué bonito, ¿verdad? Maravilloso decirlo. Qué orgullo. Señor, yo soy todo eso y antes era nada. Pero hay una misión. ¿Y cuál es la misión? Allí mismo se la dice. Anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Para eso hemos sido llamados. Sí, amén. ¿Y se acuerdan de la gran comisión en Mateo 28? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo mandé. Es lo mismo. Enseñándoles, vayan, prediquen, hablen, no solo con su boca, con su ejemplo, con su vida, las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, miren mis amados hermanos, termino con esto. El apóstol Pablo, a mí de verdad, la sabiduría que Pablo tenía es algo increíble. Y solo Dios se la pudo dar. Es innegable que solo Dios se la pudo dar. Cuando Pablo dice, no es que lo he alcanzado ya, y no pretendo haberlo alcanzado, pero yo sigo a la meta. ¿Para qué? Para asir. Y asir, la palabra asir quiere decir agarrar, tomar para mí, hacer mío aquello por lo que Cristo me llamó. Porque saben, mis amados hermanos, la salvación es un proceso continuo que tiene, y Dios así lo dejó establecido en su palabra, que tiene en sí la realización en tiempos pasado, presente y futuro. Nosotros fuimos pasado, salvos. ¿Cuándo? Cuando
Le dijimos al Señor, aquí estoy, soy pecador, reconozco, límpiame, inscríbeme en el libro de la vida. Amén. Séllame con tu espíritu, quiero servirte. Y el Señor nos le perdonó, nos limpió, nos santificó y nos dio la fuerza necesaria para que pudiéramos caminar en la senda de la salvación. Y seguimos siendo salvos. Amén. Tenemos que seguir siendo salvos, mis amados hermanos, porque si no, no vamos a llegar a la meta. ¿Y cómo somos salvos en el presente? Por la obra gloriosa del Espíritu Santo que santifica nuestra vida día con día. Redarguyéndonos cuando pecamos, perdonándonos cuando pedimos perdón con arrepentimiento sincero, dándonos conciencia de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que al final de nuestras vidas, allá en un futuro, porque fuimos, somos, pero todavía no se ha manifestado, dice Pablo, lo que somos en realidad. Van a haber sorpresas. ¿Se acuerdan que hace una semana predicábamos aquí del juicio final? Cuando aquellos le dijeron al Señor, Señor, ¿sabe? En tu nombre eché demonios, yo canté en la iglesia, yo barrí la iglesia, yo limpié la iglesia, yo era parte del grupo de alabanza, Señor. Apártate de mí, hacedor de maldad. Van a haber sorpresas en el cielo, porque todavía no se ha manifestado lo que nosotros somos y tenemos que seguir luchando para que esa salvación se manifieste. Eso es lo que quería Pablo. Pablo quería llegar allá y agarrar y decir, ahora sí soy salvo, cuando miraré el rostro de su Señor. Cuando escuchara las palabras del Señor decir, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te puedo. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la lucha. Por eso debemos despojarnos, por eso debemos anhelar la palabra de Dios, por eso debemos tomar la decisión de acercarnos a Él. Por eso debemos entender que somos piedras vivas y no muertas, que somos algo importante en el templo y en la casa de Dios. Y la pregunta es, incline su rostro, terminamos con esto. Incline su rostro, piense un poquito, un segundo. ¿Está viviendo usted como una piedra viva? ¿Como parte del andamio de la estructura espiritual de Dios? ¿O está viviendo usted como una pieza apartada, separada, aislada de Dios? Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Maravillosa es tu palabra, Señor. Grandes son tus designios, Padre amado, y no hay manera de nosotros entenderlos. Pero te damos gracias porque nos permites, aunque sea en parte, conocerlos. Porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, porque es tu palabra la que nos lleva a la fe que nos salva. Porque nos habla, Señor, a tiempo y nos motivas, igual que lo hizo Pedro con aquellos hombres y aquellos creyentes que sufrían. Igual ahora, Señor. Tenemos nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras dudas. Y qué bueno que podemos venir a ponerla delante de ti. Qué bueno, Dios amado, que con todo eso tú te tomas el costo de seguir santificando nuestras vidas para vernos como piedras preciosas en esa construcción maravillosa que tú has hecho, que tú sigues construyendo para habitar en ella, Señor. Gracias, porque de verdad no lo merecemos. Gracias por ayudarnos y hacernos entender que no somos poca cosa, que somos cosas valiosas, que somos cosas preciosas para ti, Señor. Gracias. Gracias porque aunque caminemos con los pies cansados, con la mente cabizbaja, aunque no tengamos nada que comer ni que ponernos, y aunque no seamos nada ni nadie, y aunque el mundo nos mire como nos quiera ver, para ti, Señor, somos valiosos y preciosos. Ayúdanos, Señor, en este día a tomar la decisión de movernos y acercarnos a ese Cristo que salva, que es el fundamento, la base y el sustento de mi fe, de mi vida, de tu iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos a acercarnos a Él. Danos la fuerza, danos el denuedo. Y si hay algo que tenemos que dejar, que quitarnos,
que desarraigar, que repudiar, que tirar al fondo del zafacón de la basura de nuestra vida. Oh Dios, danos la fuerza, Señor, para hacerlo. Ayúdanos a no vivir como piezas aisladas y separadas de tu cuerpo. Es tiempo que nos integremos a tu casa espiritual, Señor, como lo que tú quieres que realmente seamos. Ayúdanos, Señor, a que si hemos olvidado el propósito para el que tú nos has llamado y el propósito por lo que estamos en esta tierra, Señor, como peregrinos, porque no nos vamos a quedar aquí eternamente, vamos de camino a tu casa y queremos todo llegar a ti, Señor, ayúdanos. A que si hemos olvidado ese propósito, podamos recordarlo, podamos encontrarlo de nuevo, Señor Jesús. Y que podamos realmente proclamar a Cristo y sus virtudes con toda nuestra voz y con toda nuestra vida. Señor, ayúdame a ser esa piedra viva. Yo quiero ser esa piedra viva, Señor. Chiquita o grande, yo no lo sé, Padre, yo no lo sé. Pero yo quiero estar ubicada allí en esa estructura espiritual maravillosa que tú tienes, Señor. Y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros en nuestra vida. Padre, gracias, porque somos polvo, porque somos escoria del mundo y de la tierra. Pero a ti te ha placido, Señor, hacernos instrumentos valiosos en tu obra. No lo merecemos, Dios. Ayúdanos a que dejemos de estar fundamentando nuestra vida en lo que somos, en lo que tenemos, en la cuenta de banco. Todo eso se pasa, Señor. Un día es y mañana no es. Pero tú eres la roca firme, inconmovible, que por los siglos de los siglos ha sostenido y sigue sosteniendo a los hombres y a las mujeres que declaran tu nombre y que confiesan tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pastor con nosotros. Póngase de pie.